Contigo en la mañana. Bien, seguimos con el programa especial de Contigo en la mañana, el día de hoy, sábado, con este tema muy interesante sobre la hechicería, la brujería, todo lo que se refiere al ocultismo. Y seguimos de lo que nos dice la Escritura acá sobre el reino de las tinieblas. ¿Sabía usted que existe el reino de las tinieblas? Hay gente que dice, no, pues la brujería no existe, todas estas prácticas no existen, esto se lo inventaron. Pues déjame decirle que al enemigo o Satanás, como usted le quiera llamar, adversario, le interesa que usted diga que no existe el reino de las tinieblas, porque sabe entonces que le puede atacar de una manera con el desconocimiento o con la falta de conocimiento. La Biblia dice que el pueblo perece porque le falta conocimiento, y es muy interesante lo que nos dice Efesios. Efesios nos habla del mundo espiritual. En Efesios capítulo 6 verso 10 dice, verso 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo, dice claramente aquí. Para poder estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjense claramente aquí que no tenemos lucha contra una persona en particular. Nuestra mayor lucha es con el mundo espiritual. Por eso existe el mundo espiritual. El reino de las tinieblas existe tal como existe el reino de la luz. Pero esto quiere decir, ¿qué quiere decir esto? No quiere decir que el reino de las tinieblas sea más poderoso que el reino de la luz. Jamás. Dios es poderoso y Dios está por sobre todas las cosas. Tenemos que tener en cuenta que el que tiene a Cristo tiene la luz verdadera. Y es libre de toda esta opresión y no está atado a todo este yugo de esclavitud. Déjeme decirle que la brujería, la hechicería y todas estas prácticas que se relacionan con el ocultismo traen encadenamiento, traen esclavitud a las personas. ¿Ha visto usted todas estas personas? Y cuando estas personas pasan el tiempo haciendo estas prácticas, estas personas caen en la pobreza extrema, en enfermedades terribles. ¿Por qué? Porque en ellos mismos se pueden salvar. Alguien decía por ahí, bueno, pero si es tan adivinador, ¿por qué no adivina en la lotería y se gana el premio más gordo? Porque en realidad son mentirosos. Porque en realidad detrás de todo eso está el engañador, Satanás, el padre de mentira. Y la Biblia nos dice claramente en Pedro, libro de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así, querido amigo, amiga, que me escucha a través del canal 93, Canal Oasis, no nos dejemos devorar del enemigo con este tipo de práctica. Esta es una forma de que el enemigo o Satanás usa para esclavizar a los seres humanos, para esclavizar naciones, inclusive las naciones que son practicantes activas de la hechicería. Son naciones muy pobres, son naciones que tienen una historia triste, una historia sumamente triste. No quiere decir que las demás naciones no hayan pasado por dificultades, porque de cierta manera casi todo el mundo o casi todas las culturas han practicado de alguna manera la brujería. Sí, señor, si usted observa algunos documentales de arqueología, usted va a visualizar y se va a dar cuenta que gran parte de la cultura india, cultura africana o cultura europea ancestral practicaron la brujería. Vienen de allí, vienen practicando algunos rituales que realmente son evocación y conjuros que evocan demonios. Por eso usted ve los comportamientos y por eso hay que siempre venir al Señor, y Jesucristo nos prometió que Él venía a libertar a los cautivos. Por eso el Señor nos insta cada día a salir de cualquiera de estas prácticas y no mezclarnos con este tipo de cosas. Y también hay una palabra que el Señor trajo juicio a una nación llamada Babilonia, una nación que era sumamente cargada de brujería y hechicería. Babilonia lo registra en Isaías 47, vamos a leer un poco sobre Isaías, que nos habla de este pasaje 47 y nos dice acá en el 12, dice: estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Le dice una pregunta, o le dice el Señor a Babilonia: ¿te ha fatigado en tus muchos consejos?
comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Está hablando de la adivinación por constelación. En realidad aquí nos está hablando de lo que es el zodiaco. Así de sencillo. Aún en ese entonces, en ese tantos años, imagínense, ya hace casi 3000 años o 2000 y pico de años que esta palabra fue escrita, y vemos como en ese tiempo existía ese tipo de prácticas que era abominable delante del Señor. Dice así la Biblia: mira el castigo de esta nación, he aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, y no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Vemos en la condenación de Babilonia por sus muchas hechicerías y brujerías. Así que es importante lo que nos dice la Escritura, y vemos acá en Levítico, vamos un poco a Levítico, a los mandamientos del Señor que le hace al pueblo de Dios. Y dice en el capítulo 19, verso 31, dice: ni os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, no los consultes, contaminándote con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Ahora, hay tanto pecado como el que lo practica, como el que lo consulta, querida audiencia. Una persona puede decir: no, pero es que yo no soy brujo, yo no practico nada de eso, pero yo voy sencillamente a ver qué me dicen. Usted está siendo partícipe de esas prácticas, y por lo tanto está el mismo castigo que la Biblia lo dice, que no heredarán el reino de Dios, tanto el que lo practica como el que consulta a los muertos, como el que consulta a un agorero, a un palero, a un brujo o a un santero, como le llaman hoy día. Pero en realidad todos estos nombres prácticamente va a la misma raíz, que es el ocultismo, a lo cual Dios condena. Vemos que existe el mundo de las tinieblas, y vemos las prácticas que tenía Egipto, y vemos en un ejemplo cuando Moisés en el Antiguo Testamento dice que echó la vara y se convirtió en culebra delante de Faraón, y vino Faraón y llamó a sus magos, tenía brujos, tenía encantadores, y dice que también echaron sus varas y se transformaron en culebras. Vemos como el reino de las tinieblas quiere imitar al reino de la luz, el reino de Dios, y vemos como viene al final que la vara de Moisés, que está convertida en culebra o en serpiente, se come la de estos magos. Vemos como al final esto es un simbolismo de que el reino de la luz va a prevalecer en contra de la tiniebla, y que le va a dar una estocada al mundo de las tinieblas, que se ha puesto siempre al reino de la luz y a la voluntad del Señor de que usted sea salvo, de que usted venga a los pies de Cristo. Así que tenemos que entender, como dice en Corintios, 2 de Corintios capítulo 11 verso 14, que Satanás se disfraza como ángel de luz. Se disfraza y usa todas estas cosas como disfraz para entrarle a la gente, para confundir y para engañar al mundo entero. Así que estos son unos de los ejemplos que nos dice la Escritura claramente. Hay un ejemplo en la Biblia y me gustaría mencionarlo, y un ejemplo de desobediencia, un triste ejemplo, le digo yo, porque fue un rey al cual Dios lo llamó con gran poder, un rey que Dios le comisionó ser el primer rey de Israel, y ese rey llamado Saúl. Dios lo llamó, dice que aún estuvo entre los profetas, pero este rey cayó en desobediencia y en rebeldía por no obedecer el mandato de Dios de eliminar a los amalecitas. Vemos que él dejó vivo al rey amalecita, vemos que él tomó de lo mejor del ganado, de la riqueza de los amalecitas, cuando Dios le había dicho que no tocara nada de eso, porque todo eso estaba contaminado, que todo eso era pagano. Habían hecho pacto, los amalecitas hacían pacto con todas las cosas, tenían todo pactado. Por eso es que es muy pendiente, querida audiencia, que usted tenga cuidado cuando usted lleva algo a su casa. Usted lleva un jarrón, usted lleva algún objeto antiguo. Ay, no, esto es una reliquia. Pues tiene que tener mucho cuidado. Se lo digo yo, que es claramente, y en muchas experiencias de muchas personas que han llevado objetos que han estado pactados o embrujados, por así decirlo, y esto trae molestia al hogar, trae divisiones. Por eso es necesario que usted tenga mucho cuidado de no llevar el anatema a su casa, no llevar el anatema a su hogar para que cause problema. Por eso es necesario que todas estas cosas usted tenga sabiduría y le pida a Dios el discernimiento necesario para entender qué está bien y qué está mal. Dios le va a hacer sentir, sí Señor, porque Dios es un Dios maravilloso. Y vemos en esta palabra
Vamos a ir a Crónica. ¿Qué nos dice de Saúl? ¿Por qué Saúl fue condenado? Dice que Dios eliminó el reinado de Saúl por la desobediencia de este hombre, que Dios lo había llamado con gran poder. Dios le había dado esta bendición de gobernar al pueblo de Dios. Y nos vamos a Primera de Crónicas, capítulo 10. Vamos al capítulo 10 de Crónica, que nos dice la palabra en cuanto a Saúl, versículo 13. Si usted tiene allí para apuntar, lo puede hacer. Sería buenísimo para que usted reflexione en esta palabra más adelante. Dice así: así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó a una adivina. En la Biblia nos menciona claramente en Samuel cuando Saúl peca contra Dios, primero por la rebelión, y segundo, dice que fue a consultar a una adivina. En el primero de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 28, verso 3, dice: Saúl y la adivina de Endor. Él estaba desesperado. Saúl se encontraba en un momento que Dios no le quería hablar por los profetas. Dios no quería dar señales y él iba a ganarle a los filisteos. Y él se encontraba con una desesperanza y dice que no encontró otra cosa sino ir a un brujo. Se había decretado en Israel, como era mandato en Deuteronomio, que no hubiera ninguna persona que practicara la adivinación. Esta mujer que era la bruja de Endor, dice que esta mujer vivía pues a escondidas para que no la matasen. Pero vemos que Saúl pregunta: ¿dónde hay una adivina que yo pueda consultar? A Samuel. Él quería consultar no a Dios, sino a un profeta. Lamentablemente hay gente hoy día que se encuentra en una situación difícil, y en la situación: me está yendo mal, me dejó el novio, qué sé yo, tengo un problema. Es más fácil ir a un brujo, es más fácil ir a un adivino y decir: bueno, él me va a solucionar, yo voy a ver qué me da para que me vaya bien en el negocio. No sé si a usted le parece familiar todas estas cosas que le estoy diciendo, pero hay mucha gente que en vez de recurrir a la iglesia, a un mentor cristiano, a un pastor, a una guía espiritual verdadera de parte de Dios, del reino de la luz, van a un guía del reino de las tinieblas, a una persona que se hace llamar palero, que se hace llamar adivino, que lo invita a adoraciones paganas, que lo hace practicar con veladores. Usted sabe esa práctica que tienen algunas personas de poner velas o velones a los muertos o algún tipo de deidad o de santo, como ellos le dicen, que cosa que es una mentira, porque la Biblia dice que es santo solo aquel que viene a Cristo y es santificado a través de la sangre de Cristo, más nada. Así que vemos todas estas cosas que practican, y hay personas que le hacen más fácil, le dicen: no, pero yo voy a ir para buscar soluciones. Y déjame decirle, querido amigo, que ningún brujo, ninguna persona que practique el ocultismo, llámese agorero, llámese astrólogo, llámese adivino, llámese persona que echa el tarot, que lee la bola de cristal o que practica lo que es la parte paranormal, lo que es el ocultismo paranormal, todas estas personas, ninguna de ellas te puede dar solución para tu vida. Nadie, mucho menos aquellas personas que practican todas estas cosas que son abominables ante Dios. Nadie de ellos te puede dar solución. Nadie te puede dar verdadera paz, porque la verdadera paz te la da Jesucristo. La verdadera paz te la da el Señor. Por eso vino Cristo. Dice la Biblia que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, y una de las obras del diablo es la brujería y la hechicería, que ha mantenido a naciones, a pueblos y a personas esclavas del pecado y esclavas de creencias que traen problemas y que traen todo tipo de cosas, porque sabe que los que practican estas cosas, los que acuden a esto, le vienen mucha serie de cosas, porque los demonios abren puertas, los demonios traen otros demonios. Dice la Biblia que cuando un demonio sale de una casa, busca y va por lugares secos, sin reposo, y no hallando por ningún lado reposo, viene y buscan de nuevo la casa. De nuevo busca la casa donde salió, y dice que trae otros demonios más con él. Y vemos que usted dirá: pero yo no creo en demonios. Pues déjeme decirle que la Biblia habla de demonios. La Biblia habla que Jesucristo echaba fuera los demonios. En mucha parte de las Escrituras nos dice claramente que Jesús echaba fuera los demonios. Vamos a ir a algunos pasajes donde podemos observar que Jesucristo reprendió los demonios. Dice la Biblia que Él echó fuera a los demonios. En muchas oportunidades se le presentaron demonios endemoniados, y dice que Él los sanó. Hay que aclarar esto. Mira lo que dice la Escritura aquí en Mateo capítulo 12, dice 43: y cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, lo que le acabo de decir,
buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre o de aquella mujer viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a la mala generación. Fíjense lo que dice la Escritura aquí, que nos habla claramente de que vienen demonios a aquella persona que le ha dado cabida en su corazón a todas estas prácticas que son realmente abominables y que traen prejuicios y que traen problemas terribles a la vida de algunas personas, de las personas que practican todas estas cosas. Así que es importante, la Biblia también nos habla de que Jesús fue tentado por Satanás. Satanás quiso tentar a Jesús también para que él cayera en tentación y no pudiera cumplir el propósito de Dios de ir a la cruz para morir por nosotros, morir por ti, morir por mí en una cruz para darnos vida eterna. ¿Sabe que las personas que practican estas cosas, tenemos que entender que Dios le da una oportunidad? Sí, Dios le da oportunidades a todas las personas. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón, ya hablamos un poco sobre el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, hay mucha evidencia de personas que practicaron la hechicería. Vemos en el capítulo 8, versículo 9, vemos a un hombre que practicaba todo este tipo de ocultismo y dice: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Fíjense cómo el enemigo quiere disfrazarse y pensar que esto es normal, que la magia, la brujería es normal, cuando realmente es abominación. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Pero también creyó este hombre, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. El poder de Dios es más grande que el poder del enemigo. El poder de Dios es más grande que cualquier poder de las tinieblas. Así que si usted está en alguna circunstancia con problemas, teniendo problemas, y usted dice: pero no encuentro qué hacer, mi consejo en esta mañana, usted busque del Señor, busque de Cristo, que Él tiene la solución. Mira este ejemplo de este Simón, que era brujo, que era hechicero, hacía encantamientos y toda serie de cosas, y vemos como a Felipe lo envía a Dios y predica la palabra de Dios con poder y gloria, porque el reino de Dios es eso, es poder y gloria. Y vemos otro ejemplo aquí en Hechos, en el capítulo 16, vemos un ejemplo también en cuanto a una muchacha endemoniada. Dice en Hechos capítulo 16, verso 16. Vamos a estar leyendo aquí la palabra de Dios. Dice: aconteció que mientras íbamos la oración, nos salía al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Por qué trataba a estos demonios de decir esto? ¿Por qué? Porque era una forma de engañar a la gente con el don de profecía. ¿Sabe que el reino de la luz hay el don de profecía, el don de ciencia? Y el enemigo quiere imitar los dones de Dios. Y vemos como esta muchacha, pero dice que Pablo se dio cuenta, los apóstoles se dieron cuenta. Y dice que más adelante dice que le echó fuera. Dice que echaron fuera al demonio de esta muchacha. Le echó fuera y fue totalmente libre. Vemos también el ejemplo de cuando Jesús fue a Gadara y vio al endemoniado gadareno. Dice que este hombre estaba tan endemoniado, tan lleno de demonios, que cuando vio a Jesús, dice que nadie podía pasar por el cementerio, por esa área, porque este hombre rompía las cadenas, este hombre quebraba toda cosa con la cual podían amarrarle. Y cuando ve a Jesús, Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y él le contesta: Legión. O sea, el hombre no le estaba diciendo: yo soy Carlos, yo soy Pedro. No, le estaba respondiendo a los demonios dentro de este hombre. Y Dios le dice: fuera, y lo dejó libre. Dejó libre a este hombre llamado el endemoniado gadareno.
Más adelante es un hombre gadareno de esta ciudad de Gadara y vemos cómo queda totalmente libre por la palabra de Dios. Así que el reino de las tinieblas existe, querido amigo y querido amigo, pero más fuerte y más grande es el reino de la luz, que trae vida y vida en abundancia. Así que vamos a ir a un corte y ya volvemos. Oasis les está presentando Contigo en la Mañana.